Bueno, muy buenos días a todos. Hoy hemos tenido la sesión de constitución, la primera sesión de la Comisión Especial por el Futuro de Zaragoza, una comisión que se votó por unanimidad en el pasado pleno del jueves por todos los grupos políticos y una comisión que tiene por objetivo adoptar en el plazo de un mes decidir las medidas necesarias para poder hacer frente desde el Ayuntamiento a esta crisis económica, pero social y sanitaria. Es una comisión a la que, como saben, hemos invitado a participar, además, obviamente, a todos los grupos políticos que la componemos. Una comisión a la que hemos invitado a participar de forma estable a los agentes sociales y económicos y a las dos federaciones vecinales, es decir, COE, CEPIME, UGT, Comisiones Obreras, la FAB, la Federación de Barrios, y la Unión Vecinal César Augusta. Estas 6 federaciones y agentes económicos y sociales forman parte de los debates temáticos, de los debates por área que se van a empezar a realizar la semana que viene, entre los días concretamente 12 y 19. Tenemos 6 convocatorias de comisión en las que vamos a debatir las diferentes áreas de gobierno que se corresponden con las comisiones plenarias. Tenemos comisiones de Hacienda, de Acción Social, de Economía, de Cultura, de Urbanismo y de Servicios Públicos y de Movilidad. Hemos enviado por correo electrónico una solicitud a más de 100 entidades, a entidades que hemos decidido por parte de todos los componentes de la comisión que se les solicitan propuestas, medidas que creen que serían convenientes que se adoptaran desde este ayuntamiento para salir de esta crisis. Mañana termina el plazo a las 9 de la mañana de recepción de estas propuestas y una vez que las tengamos todas se les harán llegar a todos los componentes de la comisión, tanto a los grupos políticos como a los agentes económicos y sociales y a las federaciones. Y a partir de ahí, como digo, del 12 al 19 desarrollaremos sesiones temáticas, sesiones en las que debatiremos todas las propuestas que han hecho las entidades, porque para este ayuntamiento es fundamental contar con toda la participación ciudadana encauzada, por supuesto, a través de todas esas entidades representativas de los diferentes sectores. Y, además, decidiremos mañana en una junta de portavoces con algunas de esas entidades que, por cuestiones logísticas, obviamente van a ser pocas, van a venir de forma presencial a presentarnos esas propuestas a esas sesiones de debate dentro de la propia comisión. Lo que hemos decidido hoy y hemos debatido con todos los integrantes en esta primera sesión de constitución ha sido la metodología a seguir. Hemos fijado el calendario de todas las sesiones y que culminará el día 5 con un pleno extraordinario al que llevaremos el dictamen con las propuestas que ya hemos acordado por parte de todos los grupos políticos. Lo que quiero destacar que en esta primera sesión de constitución, además, hemos trasladado por parte del equipo de gobierno a todos los asistentes las medidas que se han ido adoptando desde el inicio de esta crisis, desde antes del decreto del estado de alarma, porque este ayuntamiento ha actuado con previsión y con responsabilidad. Empezamos a adoptar medidas ya en el mes de febrero. Les hemos dado traslado de todas esas medidas de manera que conozcan el marco en el que va a trabajar esta comisión. Por tanto, hoy hemos asistido a una sesión de constitución en la que se da el pistoletazo de salida a esta comisión, en la que ha quedado claro que, a través de la metodología que entre todos hemos acordado, lo que vamos a hacer es un ejercicio de responsabilidad, es decir, vamos a trabajar todos, tanto agentes como grupos políticos, con altitud de miras, porque es fundamental que el Ayuntamiento de Zaragoza adopte una serie de medidas reales, una serie de medidas viables y que, obviamente, tengan encaje en el marco jurídico, administrativo y económico en el que nos encontramos. Son conocedores, tanto los agentes sociales como los grupos, de la delicada situación económica del Ayuntamiento. Hoy ha quedado, además, de manifiesto, con toda la información que les hemos facilitado, de que las medidas a adoptar tendrán que ajustarse a esa situación. No va a ser fácil, pero lo que queremos es agradecer la predisposición por parte de todos de presentar medidas, como digo, que sean viables, que sean útiles, que se puedan adoptar de una manera urgente
Ha quedado también claro que hay que distinguir entre medidas que se puedan adoptar ya con otras que puedan adoptarse más a medio o a largo plazo, conscientes de que hay medidas en las que todos estaremos de acuerdo que serán positivas para la ciudad, pero que a día de hoy puede que no se ajusten a la situación económica de este ayuntamiento. Por tanto, dejar claro que hoy ha quedado evidenciado el marco en el que nos movemos, la voluntad clara de adoptar medidas que sirvan, que sean factibles además, pero que sirvan y que den soluciones reales a los zaragozanos. Esta no es una comisión de debate político, esta es una comisión realmente municipal, es una comisión útil. Tiene que ser así por parte de todos, tanto por parte de los grupos políticos como por parte de los agentes a los que hemos invitado a participar. Y, por tanto, queremos agradecerles a todos ellos la buena predisposición que estamos seguros mantendrán en los próximos días. Yo no sé si hay preguntas o... En el chat de periodistas no nos han llegado preguntas. Pasamos a las preguntas que quieran formular los periodistas que están conectados a través del Zoom. Hola, buenos días. Ha hablado de la situación económico-financiera, que no es la mejor. No sé si tienen datos ya más ajustados, más cerrados de cómo está ahora mismo el panorama económico del ayuntamiento. Gracias. Sí, buenos días. Gracias, Pilita. Yo me quedo de la reunión de hoy con una frase. Constituimos el día 4 la Comisión por el Futuro de Zaragoza y allí los agentes sociales y económicos nos pidieron una cosa en común, consenso. Y hoy nos han pedido otra cosa en común, todos ellos, y es responsabilidad. No pidamos medidas imposibles. Y esto lo conecto, Pilita, con tu pregunta. El Ayuntamiento de Zaragoza tenía ya una situación económica muy delicada y, desde luego, el impacto del COVID-19 ha hecho que la situación sea dramática. Nosotros tenemos un escenario de pérdida de ingresos que va en el mejor escenario desde los 62 millones de pérdida de ingresos hasta, en el peor escenario, hasta los 90 millones de pérdida de ingresos en el Ayuntamiento. A día de hoy, por tanto, yo creo que son unos parámetros con los que todos tenemos que partir para hacer propuestas posibles y evitar vender expectativas frustradas a personas, a colectivos y a empresas que a día de hoy están atravesando una situación dramática y se están jugando sueldos para dar de comer a sus familias. Yo creo que aquí la responsabilidad, como decía la vicealcaldesa, es clave. No vengamos a pedir imposibles y evitemos en todo momento que la crispación política pueda primar en una comisión que yo creo que tiene el único objetivo de hacer un dictamen en el menor tiempo posible para poder tomar aquellas medidas urgentes que, desde luego, están esperando los zaragozanos. Eso no quita para que este Gobierno, como hemos hecho todo este tiempo, sigamos trabajando en muchas medidas que ya están en marcha por nuestra parte. Pero queremos hacer partícipes a los agentes sociales y económicos y a los grupos políticos. Hoy nos lo han pedido. No entremos a discrepancias políticas porque entonces estaremos perdiendo el tiempo. Hay que ser eficaces, hay que saber gestionar en un tiempo récord y hay que tener muy claro que esta comisión es para ayudar a esos colectivos económicos vulnerables que ahora están pasando por una situación trágica y, desde luego, todos nosotros tenemos que ser muy conscientes de ello. Hablando precisamente de esa cuestión económica, hay un ayuntamiento cercano, como es el de Teruel, que tiene otras circunstancias, que más o menos ha propuesto una comisión similar a la del Ayuntamiento de Zaragoza. Sí que ha dotado de 2 millones de euros y ustedes, bueno, primero están hablando de no pedir imposibles o que la gente no pida imposibles a las asociaciones, porque evidentemente la situación es la que es, pero eso me hace pensar que posiblemente ustedes ya tengan una aproximación de hasta dónde el ayuntamiento puede llegar con las medidas que le planteen, al menos delimitar que haya una cierta cantidad o un cierto margen. No sé si pueden manejar ya
algún margen estricto o al menos un aproximado de hasta dónde puede trabajar el Ayuntamiento con esta comisión. Bueno, yo creo que hay que ir paso a paso. Es decir, nosotros lo hemos intentado explicar, igual no se ha entendido bien. Nosotros tenemos muchos escenarios trabajados internamente en el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero nosotros no podemos dar determinados pasos si no conocemos qué va a hacer otras administraciones con el Ayuntamiento de Zaragoza. Y pongo un ejemplo para que se entienda. Gracias a que este Gobierno ha amortizado 124 millones de euros de deuda, efectivamente nosotros hoy nos podríamos endeudar. Y me preguntará, ¿han estudiado la cantidad en la que se pueden endeudar? Sí, tenemos todos los escenarios estudiados, pero entenderán que nosotros esperamos a que si nos tenemos que endeudar nos abran un endeudamiento a través del Instituto de Crédito Oficial a unos intereses bajos para poder captar esa deuda, igual que lo hizo el Gobierno de España en la crisis del 2008, que no tiene nada que ver, cuando a este Ayuntamiento le dio 257 millones de euros para hacer frente al pago de facturas y proveedores. Nos endeudamos a un interés muy bajo. A día de hoy no conocemos. Tendremos que esperar a ver si van a dar un fondo para compensar el 50% del transporte público. A día de hoy no conocemos si el Gobierno de España nos va a compensar esos aforos que ya nos han regulado por un decreto ley que van a ser al 50%. Tendremos que esperar a ver si el Gobierno de España o el Gobierno de Aragón se deciden a sacar un paquete de ayudas directas a esos sectores económicos vulnerables, porque el Ayuntamiento, con el presupuesto que tenemos, no haríamos nada dando una mínima parte si otras administraciones con mayores presupuestos no dan una mayor. Todas estas cosas hay que esperar, pero todo aquello que nosotros podamos hacer sin necesidad de depender de decisiones y de normativas de otras administraciones, lo estamos haciendo y estamos barajando muchos escenarios. Yo creo que es una situación, la de la pandemia, que ha marcado un antes y un después. Yo creo que requiere mucha prudencia, requiere mucha responsabilidad y requiere que quienes llevamos las riendas de este ayuntamiento, que conocemos bien cómo está la situación de este ayuntamiento, no demos pasos en falso que luego no puedan servir para cumplir nuestro último fin, que es ayudar. No obstante, hay que recordar que este ayuntamiento, con la situación económica que tiene, ha sido capaz de aprobar un plan fiscal que va a dejar de recaudar 2,8 millones de euros del erario público. No hay que olvidar que este ayuntamiento, con la situación económica que tiene, ha aplazado 70 millones de impuestos, como son el IBI y el IAE. ¿Para qué? Con el único objetivo de que la liquidez esté en los hogares. Yo soy perfectamente consciente, como consejera de Hacienda, que son medidas que, desde luego, no van a saciar la trágica situación de los sectores económicos vulnerables, pero también soy consciente que hemos hecho un esfuerzo mucho mayor que otras administraciones que no tienen la situación económica del Ayuntamiento de Zaragoza. Y lo hemos dicho y lo repetiremos. El Ayuntamiento de Zaragoza hará todo lo que esté en su mano para ayudar a esos colectivos, y en ello estamos. Yo espero poderles dar en los próximos días, como Gobierno, buenas noticias en trabajos que estamos ahora mismo llevando a cabo. Sí, yo quiero simplemente apuntar en este sentido que hay muchas otras medidas que se pueden adoptar que no requieren exclusivamente una cuestión económica. Quiero decir que habrá alguna parte de reorganización de efectivos o de cambio de decisiones. Hay ciertas campañas que estamos llevando a cabo con sectores concretos que obviamente no implican ese desembolso económico directamente que hubiera que hacer, como dice la consejera de Hacienda. Sí, entiendo, por lo tanto, que... Ay, perdón. No, Antonio. No, que por lo que ha dicho, ayer en la reunión de las grandes ciudades con el ministro de Transportes, en ningún momento hizo referencia, o supongo que le plantearían ese fondo. ¿Qué es lo que les dijo el ministro al respecto? Porque es un problema común que, aparte de otras cuestiones de las que habló, se pondría sobre la mesa. Bueno, yo creo que lo principal de la reunión de ayer con el Ministerio es que todos los ayuntamientos, con independencia del color político, están de acuerdo a que el Ministerio tiene
que dotar de un fondo para compensar ese 50% de aforo en el transporte público, porque la situación de todos los ayuntamientos, con independencia del color político, es la misma. El ministro entendió la situación, es más, dijo que no sabían si con 500 euros lo harían, bueno, con 500 millones de euros. A día de hoy, lo único que conocemos es que el Ministerio ha mantenido la misma subvención para el transporte público que años anteriores, esos 50 millones de euros. Esperamos y deseamos, y desde luego desde el marco de la FEM así lo estamos reivindicando, no el Ayuntamiento de Zaragoza como Partido Popular Ciudadanos, lo están reclamando todos los ayuntamientos que tenemos el mismo problema. Entonces, yo creo que lo que tiene que conocer el Gobierno de España es que los ayuntamientos como entidades locales, que estamos en la primera línea de fuego, que desde luego estamos intentando recibir, escuchar a todos los colectivos y que somos, yo creo que los que conocemos, porque somos la entidad más cercana al ciudadano, los graves problemas que están sufriendo nuestros ciudadanos, tendrán que conocer que hay unanimidad por los ayuntamientos de España, que hay una declaración del 2 de abril de la Federación Española de Municipios y Provincias que se aprobó por unanimidad y que todos los ayuntamientos, desde el de Barcelona, presidido por Ada Colau, hasta el de Madrid, pasando por Córdoba, Alicante, de las grandes ciudades, y que todas esas medidas, que fueron 19, a día de hoy todavía no se ha aprobado ninguna. Entonces, hay una unanimidad de necesidades. El Gobierno de España tiene que hacer un plan global para las entidades locales, que esperemos y deseamos que lo hagan, pero es verdad que ya nos empieza a urgir como entidades locales, porque no podemos hacer muchas cosas si realmente no se toman decisiones en el Gobierno de España. Sí, mi pregunta iba a ir en la misma línea que la de Antonio. Hasta ahora el entusiasmo del Gobierno de España por colaborar con los ayuntamientos desde un punto de vista económico parece bastante escaso, un entusiasmo bastante escaso. ¿Esta comisión podría entenderse como una medida de presión para hacer llegar al Gobierno de España esa necesidad? Sí, desde luego. A ver, espera, la cámara, no sé si... ¿Sí? Bueno, que desde luego esta comisión es quien va a determinar, quien va a proponer al Pleno directamente las medidas a adoptar. Por lo tanto, claro que podríamos ser canalizadores de ese instrumento, es decir, ese instrumento financiero, ese dinero que nos haga llegar, que creemos obviamente, como bien decía la consejera de Hacienda, que tiene que hacerse llegar a los diferentes municipios, especialmente aquellos como es el Ayuntamiento de Zaragoza, que estamos en una situación financiera ya de partida de la crisis muy delicada. Esa ayuda, ayuda a la financiación directa, la forma obviamente que le quieran dar. Obviamente nosotros entendemos que tiene que haber una partida presupuestaria suficiente desde el Gobierno central, igual que ha habido para las comunidades autónomas, para los ayuntamientos. Las medidas que se adopten en esta comisión serían obviamente destinatarias principales de esa ayuda, más allá de que, si por parte del Gobierno se decide concretarla a un uso determinado, pues obviamente se hará, como no puede ser de otra forma, siguiendo el destino que marcará el Gobierno. Pero si no, desde luego, las medidas que se adopten, que se decida adoptar por parte de esta comisión, serían los canales, serían las vías a las que iría destinada esta financiación. Que ojalá venga. Sí, yo tengo un par de cuestiones más económicas. La primera, ya sé que es muy difícil concretarlo, pero la última cifra en el peor escenario económico que nos había ofrecido el Ayuntamiento eran 64 millones. Se ha producido un aumento de estimación de casi un 50%. Me gustaría saber por dónde viene ese peor escenario para llegar a los 90 millones. Entiendo que hasta el 31 de diciembre. ¿Qué factores, aunque no sean exactos, son los que han hecho que la cifra aumente hasta ahí? Bueno, yo les voy a dar datos, pero me permitirán que estos datos, por aquello del respeto hacia los compañeros que formamos la Comisión del Futuro de Zaragoza, los precise en detalle en la comisión del próximo martes, día 12, ¿no? Creo que sí. Es cuando nos toca Hacienda e Interior. Fundamentalmente, de aquí a 31 de diciembre, es cierto que dimos unos datos, yo creo que fue en el Pleno, si no recuerdo mal, del 20 de abril, dimos esos primeros datos que eran 64 millones de euros, si no recuerdo mal. ¿A qué se debe principalmente? A la pérdida de aforo en el transporte público, principalmente.
pero también a la pérdida de actividad económica y también a la pérdida de ingresos que vamos a sufrir de tributos importantes, como puede ser el impuesto de actividades económicas, como puede ser, ya hemos estimado unas posibilidades de impagos, unos porcentajes. En fin, yo les daré todos los datos, pero fundamentalmente es por el transporte público. Es una debacle, desde luego, por eso tenemos que unirnos con todas las ciudades. Lo que vamos a sufrir nosotros de pérdida de ingresos por esa reducción de aforo del 50% y que es previsible que en los próximos meses en ningún caso ese 50% llegue a topes, porque los zaragozanos, en nuestro caso, desde luego van a intentar evitar la mayor parte ir en el transporte público por una cuestión de seguridad. Por eso yo le digo que la mayor caída de los ingresos es en el transporte público y hemos hecho una estimación hasta 31 de diciembre, sí. Nos llega también una pregunta al chat de periodistas, la formula la COPE. Dice, algunos partidos como Podemos ya han explicado qué medidas proponen. Y en ese sentido, pregunta la periodista, ¿cuáles de las propuestas que estos días se han puesto sobre la mesa en plenos y comisiones cree el Gobierno municipal que son imposibles de llevar a cabo? Bueno, ha habido, hoy precisamente en la comisión Podemos ha traído unas propuestas que ya han explicado ellos mismos que son propuestas que seguramente no serán todas y no serán las mismas las que hagan oficialmente a la comisión. Tenemos, como hemos explicado, tenemos ahora 6 días por delante, 6 diferentes reuniones temáticas para escuchar todas las propuestas de las diferentes entidades y de los agentes sociales y económicos y de las federaciones vecinales que conforman también la comisión, y después hay un plazo en el que los partidos políticos haremos propuestas para que conformen un dictamen que llevaríamos a pleno y que serían las medidas definitivas a adoptar. Esas medidas que van a proponer los partidos políticos no las conocemos, dicho, como digo, por ellos mismos hoy en la comisión, que realmente no saben cuáles van a presentar. Creo que es algo además que tiene total coherencia. Quiero decir, valoraremos desde el equipo de Gobierno la viabilidad técnica, jurídica, administrativa, económica de todas las medidas que se nos presenten cuando al final vayamos cuando sepamos cuáles se presentan oficialmente. Lo digo porque no tendría ningún sentido que algún partido político tuviera ya decididas esas propuestas sin escuchar al resto de agentes y entidades qué es lo que van a proponer, porque si no, esta comisión sería simplemente pues, bueno, una puesta en escena. Desde luego, para el equipo de Gobierno y, obviamente, espero y deseo que para el resto de grupos políticos, esta comisión es una comisión real, una comisión participativa en la que vamos a escuchar las propuestas, las medidas que hacen todos los participantes. Por lo tanto, una vez que las valoremos todas, decidiremos cuáles son las que para nosotros serían las más adecuadas para el fin, que al final es ayudar a los zaragozanos a salir de esta crisis de la mejor forma posible, y valoraremos, como digo, la viabilidad técnica, jurídica, económica, administrativa de todas ellas cuando tengamos claro cuáles son las que queremos llevar a cabo, con lo cual ahora no podemos hacer valoraciones en ese sentido. Yo también, es una duda simplemente por el hecho de que el lunes comienza la actividad para muchos establecimientos de hostelería. Las exenciones que ha puesto en marcha el Ayuntamiento concluirán con el fin del estado de alarma, con el fin de este mes de mayo, concluyen si el establecimiento pone en marcha, me imagino es una muy ciudadana, pues, si se pone en marcha en el momento que el establecimiento también bueno, pues abre, ¿no?, sus puertas. La realidad es que va a haber mucha, quiero decir, aunque se pueda tener actividad, hay mucha actividad que no se va a llevar a cabo a partir del día 11, porque la realidad es que tenemos 2 semanas más de estado de alarma, con lo cual la normalidad no va a ser tal directamente. Lo que tenemos claro y lo que nos hemos comprometido es que si no hay actividad, no va a haber tasas que tengan que pagar por esa actividad, porque obviamente si no hay actividad, el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento lo que no quiere es lucrarse por algo que no existe, y por desgracia, o sea, por ahora se van a mantener esas bonificaciones, esas exenciones en su caso, porque desde luego, por desgracia, el lunes no va a haber una actividad normal en esta ciudad.
No obstante, Además, Toño, si me sí. permites, vicealcaldesa, yo creo que aquí hay que separar. Una cosa son las bonificaciones que hicimos este Gobierno y que, desde luego, así lo regulamos mediante decreto, se ampliarán siempre y cuando dure el estado de alarma y, como ha dicho la vicealcaldesa, cuando no haya actividad. Y otra cosa son las bonificaciones que ya este Gobierno está estudiando a futuro para sectores como puede ser la hostelería. Eso lo encararemos de cara a las ordenanzas del 2021. Entonces, no tiene nada que ver el plan fiscal en el estado de alarma de bonificaciones con lo que estamos estudiando de manera fiscal ya de cara a las ordenanzas del 21, que ya nos hemos puesto desde el área de Hacienda a trabajar sobre las mismas. Entonces, yo creo que son cosas distintas y que, desde luego, las vamos a abordar con planes distintos. Por cierto, en las votaciones para los dictámenes, ha habido, por parte de los grupos, han expresado que están por la labor de que haya unanimidad. ¿Ha habido alguna formación política especialmente? Porque quizá ellos tienen una serie de pretensiones que son un poco más ajustadas a quizá sus idearios, aunque se trata de buscar ese consenso, que hayan dicho que va a haber cierta dificultad. No se ha puesto sobre la mesa eso a día de hoy. Hay una clara voluntad, o por lo menos así la han manifestado todos los grupos políticos, de consenso, de diálogo, buscando ese consenso. Y yo creo que, bueno, que todos somos conscientes de que habrá medidas que cada uno de los partidos nos gustaría proponer y que a lo mejor al final no se lleva a cabo y que sacrificamos en aras, como digo, de ese consenso. Pero yo quiero que quede claro que muchas de las medidas, bueno, de hecho, a día de hoy todas las propuestas que estamos evaluando son las que van a provenir de entidades y de los agentes sociales y económicos y las federaciones vecinales. Quiero que quede clara esa parte porque, vuelvo a decirlo, de aquí, del dictamen, que es verdad que al final vamos a votar los grupos políticos, pero tiene que quedar claro el poso, la participación, lo digo porque además en otras instituciones en las que hay procesos parecidos ha habido exclusivamente una participación o más sesgada o solamente política. En el caso del Ayuntamiento de Zaragoza nos hemos comprometido desde el primer momento a que hay una participación de todos los agentes representativos de absolutamente todos los sectores que tienen algo que ver con la actividad municipal. Como digo, están mandando sus propuestas hasta mañana, pues más de 100 entidades a las que se les ha solicitado esa participación y muchos que voluntariamente han querido sumarse. Por tanto, destacar que esto no es una comisión de debate político, de debate partidista, sino que lo que creemos y lo que queremos es, con la base de la participación de la sociedad civil y de todas las entidades económicas y sociales de esta ciudad, llegar a medidas, a una solución que realmente sea viable para todos los zaragozanos. ¿Cuántos días han tenido las asociaciones y colectivos para realizar estas solicitudes y si consideran que es un tiempo adecuado para que las haya podido plantear? Pues les mandamos el correo el martes y tienen de plazo hasta el viernes, pero la realidad es que llevamos estos 2 meses que dura la crisis reuniéndonos, tanto el equipo de gobierno como otros grupos, pero desde luego los 2 partidos que formamos el equipo de gobierno de cada una de las áreas, con todas esas entidades. Entonces, no es que se les pidan propuestas ahora que no hayan elaborado, y de hecho a las pruebas me remito, la inmensa mayoría nos las han hecho llegar ya, ni siquiera están agotando los plazos de entrega. ¿Por qué? Porque son propuestas que ya nos han hecho llegar como equipo de gobierno en los 2 meses anteriores, porque bueno, afortunadamente la respuesta por parte de todas las entidades, por parte de todas las asociaciones, ha sido inmediata en la crisis, y también por parte del equipo de gobierno. Desde el primer momento de esta crisis hemos tendido la mano, hemos estado teniendo reuniones, videoconferencias, llamadas telefónicas con todos los sectores afectados. De hecho, hoy les hemos, como les contábamos, hoy les hemos entregado a los participantes en la comisión un listado de las medidas que hemos adoptado por
por parte del equipo de gobierno durante estos 2 meses y obviamente esas medidas han sido también tomadas de la mano de los sectores, conocedores de sus necesidades, conocedores de sus propuestas que nos las han hecho llegar y nuestras medidas responden obviamente a esas necesidades y a esas propuestas. Por lo tanto, el plazo oficial en el marco de la comisión ha sido de 4 días, pero la realidad es que, como digo, llevamos 2 meses ya reuniéndonos con ellos en los que nos están haciendo llegar todas esas propuestas. Por eso se han adelantado al final del plazo. Sí. Muchas gracias.